Hola, en este tercer video vamos a volver a hablar sobre la síntesis de nucleótidos, pero ahora concentrándonos en la producción de pirimidinas y de los desoxirribonucleótidos. Vamos a comenzar con un esquema similar al que teníamos en el caso de las purinas, donde describíamos los precursores de cada uno de los átomos que componen los anillos aromáticos de estos nucleótidos. ¿Sí? En este caso podemos ver en un color naranjo que el aspartato es precursor de 3 carbonos y un nitrógeno. Esto en realidad corresponde a todo el esqueleto del aspartato. Tenemos un nitrógeno que deriva nuevamente de la cadena lateral de la glutamina y un carbono que deriva del bicarbonato celular. ¿Sí? Bueno, antes de seguir también mencionar que esta vía ocurre en prácticamente todos los tejidos. Se sintetizan pirimidina en casi todos los tejidos. La síntesis de las pirimidinas comienza con la producción del carbamoil fosfato. ¿Sí? La estructura de esta molécula es igual a la del carbamoil fosfato que veíamos en la vía en el ciclo de la urea. Sin embargo, esta es una reacción un poco distinta, en primer lugar porque ocurre en el citoplasma, no en la mitocondria, y en segundo lugar porque los sustratos son CO2 o bicarbonato, glutamina y ATP, dos moléculas de ATP. ¿Sí? No se utiliza amonio libre, sino que la fuente de amonio es la glutamina. Y entonces, bueno, y lo otro es que es catalizada por la carbamoil fosfato sintetasa 2, que es una enzima citoplasmática. Y entonces, esta enzima cataliza la transferencia de la amina desde la glutamina hacia el ácido carboxílico, o al bicarbonato en realidad, el pH celular del CO2, y un fosfato desde uno de los ATP, formando el carbamoil fosfato. Y este carbamoil fosfato entonces puede reaccionar con un ácido aspartico para formar esta molécula, el ácido carbamoil aspartico. Que aquí ya tiene todos los componentes del anillo. ¿Sí? Simplemente falta cerrar este anillo, que es una reacción de deshidratación catalizada por la dihidroorotasa, que forma entonces el ácido dihidrorótico. Este sufre una reacción de de reducción. No, estaba bien, perdón. Es una reacción de oxidación que utiliza NAD y genera NADH, que es la forma reducida de este cofactor. ¿Sí? Este ácido erótico, entonces, corresponde, como habíamos mencionado anteriormente, al anillo que luego se coloca sobre el carbohidrato. Y se coloca en una reacción donde se reemplaza el pirofosfato que está sobre el PRPP, y entonces queda unido el orotato sobre la ribosa, en la posición 1 de la ribosa, formando el orotidil monofosfato o MP. Esta es la primera base nitrogenada entonces de la vía. ¿Sí? Entonces, como les había mencionado anteriormente, ustedes pueden ver acá que el anillo se forma de forma libre, no unido al azúcar, y luego se transfiere sobre el azúcar. Y una vez que ocurre esto, entonces el OMP sufre una descarboxilación, formando el UMP. Y el UMP después puede ser fosforilado en dos pasos sucesivos, formando primero UDP y luego UTP. Y el UTP entonces puede sufrir una reacción de aminación, donde se reemplaza este grupo ceto por una amina que proviene de la glutamina. Y se forma de este modo el CTP. Ahora, si ustedes miran en detalle, esta reacción implica un gasto de recursos bastante menor que los utilizados para la síntesis de purinas. ¿Sí? Se utilizan 4 ATP, 2 en la síntesis del carbamoil fosfato y 2 en la síntesis del PRPP, un aminoácido completo que corresponde al ácido aspartico, el grupo amino de un aminoácido, y por otro lado se recupera un NADH que permite la síntesis de ATP. Aquí vemos la regulación de la vía. La etapa marcapaso es la catalizada por la carbamoil fosfato sintetasa, que se activa por ATP, es decir, cuando hay disponibilidad energética y cuando hay un exceso también de purina respecto a las pirimidinas, se activa la síntesis de pirimidina. Y por otro lado, el intermediario, algunos de los productos finales de la vía son capaces de inhibir la reacción. ¿Sí? El UDP y el UTP inhiben a la carbamoil fosfato sintetasa.
¿sí? Y los intermediarios, si bien no inhiben directamente a la enzima inicial, tienen un efecto inhibitorio sobre la enzima que está aquí en la mitad de la reacción, que corresponde a la OMP descarboxilasa. Pero la etapa marcapaso, como les mencionaba, es la catalizada por la carbamol fosfato sintetasa. Y bueno, si bien en la vía de síntesis ya quedan fosforilados estos nucleótidos, es importante saber que estas quinasas son capaces de fosforilar los nucleótidos monofosfato o difosfato que pueden aparecer como resultado del metabolismo celular. Por ejemplo, la degradación del ácido nucleico o, por ejemplo, los nucleótidos que se liberan después de su utilización en otras vías metabólicas. Ustedes ya conocen, por ejemplo, el uso de pirimidinas como el UTP en la síntesis del glicógeno. Entonces, con esto ya terminamos de discutir sobre la síntesis de purinas y de pirimidina, en el fondo de todos los ribonucleótidos. Pero ustedes saben que para la síntesis de ADN necesitamos desoxirribonucleótidos. No existe una vía específica para la síntesis del desoxirribonucleótido, sino que lo que ocurre es que los ribonucleótidos son reducidos para producir los desoxirribonucleótidos. Y el sustrato de la enzima que cataliza esta reacción es la forma difosforilada, ¿sí? Entonces el ADP, el GDP, el CDP y el UDP son sustratos de la ribonucleótido reductasa, que produce las formas desoxi, o que perdieron el grupo hidroxilo, de los nucleótidos difosfatos. Y estos nucleótidos luego se pueden fosforilar para formar los nucleótidos, los desoxirribonucleótidos trifosforilados, que son sustratos de la ADN polimerasas para la síntesis del ADN durante la replicación celular. Veamos cómo funciona esta enzima, ¿sí? Esto es simplemente una reacción redox, ¿sí? El carbono en la posición 2 del carbohidrato de la ribosa debe ser reducido para que pierda el grupo hidroxilo. Y entonces la ribonucleótido reductasa tiene un par de cisteínas que tienen un grupo en la cadena lateral, un par de tioles, o sea, un tiol cada una. Y estos tioles se pueden oxidar fácilmente formando un enlace disulfuro entre las dos cisteínas. Y al oxidarse reducen el carbono del carbohidrato de la ribosa, liberando entonces una molécula de agua que deriva del alcohol. Pero una vez que se oxida la enzima, ya no es funcional y debe ser reducida. Y para esto existen dos vías que permiten transferir los electrones desde el NADPH hasta la ribonucleótido reductasa. Una vía es catalizada. En una vía tenemos a la tiorredoxina, que también tiene un par de tioles que son capaces de reducir estos azufres que están oxidados formando un enlace disulfuro. Pero al reducir estos azufres, la tiorredoxina se oxida y entonces esta puede ser reducida en una reacción catalizada por la tiorredoxina reductasa que pasa los electrones del NADPH hacia la tiorredoxina. Y para eso esta tiorredoxina tiene un cofactor FADH2 que puede ser oxidado cuando reduce la tiorredoxina o reducido a partir del NADPH. Existe una segunda vía muy similar, pero que utiliza la glutarredoxina, que es otra proteína que también tiene un par de tioles y que pueden entonces reducir a la ribonucleótido reductasa. Al reducir la enzima, se oxida la glutarredoxina, se oxida ella misma. Y ella es reducida en una reacción catalizada por la glutarredoxina reductasa, que utiliza como fuente de electrones al glutatión. El glutatión es un tripéptido, un péptido pequeño compuesto por 3 aminoácidos, y uno de esos aminoácidos es una cisteína, que también tiene un tiol, es decir, un grupo SH, azufre y hidrógeno. Y entonces, cuando reduce a la glutarredoxina reductasa oxida dos moléculas de glutatión para formar un enlace disulfuro entre los dos azufres de los dos cisteínas. Luego, otra enzima llamada glutatión reductasa es capaz de reducir este glutatión oxidado para formar dos moléculas de glutatión libre. Y para ello, utiliza los electrones del NADPH que se oxida. Entonces, tenemos dos vías que permiten transferir electrones desde el NADPH hacia la ribonucleótido reductasa, y la ribonucleótido reductasa entonces puede transferir estos electrones hacia el azúcar de los nucleótidos para formar los desoxirribonucleótidos.
¿Sí? Estas enzimas son capaces de reducir a varias enzimas celulares del citoplasma, no solamente la ribonucleótido reductasa, pero acá la estamos destacando por su papel en la síntesis de nucleótidos. Ahora, la ribonucleótido reductasa es una enzima regulada y tiene dos niveles de regulación. Un nivel de regulación es similar al que ustedes ya conocen, ¿sí? La enzima es inhibida alostéricamente por desoxi ATP, es decir, si la síntesis de ADN es más lenta que la síntesis de los desoxirribonucleótidos, estos se acumulan e inhiben la actividad de la enzima. Por ejemplo, cuando la replicación celular es muy lenta o cuando no hay replicación celular, no es necesario hacer un gasto energético en producir estos desoxirribonucleótidos. Podríamos pensar acá como ejemplo una célula que esté muy diferenciada. En el extremo, podríamos hablar del extremo de las neuronas, que no se reproducen o prácticamente no se reproducen. Y en cambio, cuando hay gran disponibilidad de energía, el ATP es capaz de activar a la enzima. Además de la activación e inhibición de la enzima por cambio en la concentración de desoxi ATP y ATP, se puede regular la especificidad de la enzima, ¿sí? Esta se regula por la concentración de cada uno de los desoxirribonucleótidos, es decir, el desoxi ADP, el desoxi GDP, desoxi CDP y desoxi UDP se pueden unir a otro sitio alostérico de la enzima, inhibiendo la afinidad, inhibiendo la afinidad de la enzima por algunos de estos nucleótidos y aumentando la afinidad por los otros. Y esto permite que según cómo vayan cambiando las concentraciones de los nucleótidos, la enzima vaya cambiando su afinidad de modo de siempre ir produciendo más o menos una cantidad equivalente de cada uno de los desoxirribonucleótidos. Y esto es muy importante porque si hubiera un exceso de alguno de estos nucleótidos, este entraría más rápido que el resto de la enzima e induciría a la enzima a producir errores durante la replicación del ADN celular. Y esto, si bien la enzima tiene cierta actividad correctora, es un problema porque siempre existe la posibilidad de que la actividad correctora falle en alguna de las posiciones donde hubo un error y entonces aumenta la probabilidad de que queden errores durante la replicación celular y esto puede llevar a la producción de fallas en la gestación o cáncer dependiendo de la edad y el sitio donde se generan estos errores. Bueno, entonces de esta forma, como les decía, se producen los nucleótidos difosfato, los desoxinucleótidos difosfato, que son fosforilados para producir los desoxirribonucleótidos trifosfato que pueden ser utilizados por la ADN polimerasa. Esto es lo que ocurre con el ADP, con el GDP, con el CDP, pero no con el UDP. En el caso del UDP, al igual que el resto de nucleótidos, este sustrato de la ribonucleótido reductasa formando el desoxi-UDP. Pero luego, este nucleótido difosfato es rápidamente desfosforilado. Y una vez desfosforilado, puede entonces ser transformado en TMP mediante una reacción de metilación. Y este desoxi-TMP se puede recién volver a fosforilar para formar el desoxi-TDP, el que se fosforila a desoxi-TTP para formar el ADN. ¿Sí? Entonces esta desfosforilación es muy importante porque si es que no ocurriera, el UDP también es sustrato de la quinasa que fosforila el TDP y podría fosforilarse y hacer desoxi-UTP y ser introducido en el ADN. ¿Y por qué es tan problemático que entre la uridina en el ADN? ¿Sí? Para eso quiero volver a las estructuras que les había mostrado anteriormente de las pirimidinas. ¿Sí? Tenemos la citosina y la timina, que son utilizados en el ADN, y la citosina y el uracilo, que son utilizados en el ARN y en realidad en casi todo el resto del metabolismo. Ustedes pueden ver que la citosina y el uracilo son muy semejantes. La única diferencia es que donde hay un ceto en el uracilo, hay una amina en la citosina. Y entonces hay enzimas que pueden transformar este grupo ceto en una amina y esta amina en un grupo ceto. Pero la reacción de desaminación también puede ocurrir de forma espontánea, no catalizada por reacciones químicas que normalmente ocurren en el organismo. Esto ocurre de forma muy infrecuente. Pero como nuestro genoma tiene millones de nucleótidos
y además tenemos millones de células, cada uno con millones de nucleótidos, la probabilidad de que exista el error de la desaminación de una citosina que ya está en el ADN es bastante alta. Y cuando esto ocurre, entonces queda un uracilo apareado con una guanina. ¿Sí? Quiero recordar acá, la citosina generalmente está apareada con una guanina. Y el sistema de reparación del ADN no puede saber en ese caso si el nucleótido correcto era el uracilo o la adenina. Y entonces, en la mitad de los casos, eliminaría la uridina para volver a meter una citosina, pero en la otra mitad de los casos, eliminaría la guanina para meter una adenina. Y en ese caso incorpora un error en el ADN, una mutación. ¿Cómo puede evitarlo? Bueno, para eso utiliza la timina. Si la citosina se transforma en uracilo, el sistema comprende de inmediato que un uracilo nunca puede estar en el ADN y que el error corresponde a la citosina que se transformó en uracilo y no a la guanina que se incorporó en vez de adenina. Y entonces elimina el uracilo y lo reemplaza por una citosina. Y puede reconocer que no es el correcto porque está este metilo adicional que lo diferencia del uracilo o de la citosina desaminada. ¿Sí? Y en cambio, cuando introduce una timina, reconoce que no corresponde a un error que corresponde a una citosina, sino que es correctamente introducida una timina. Veamos entonces cómo ocurre esta reacción. ¿Sí? En esta reacción se transfiere un grupo metilo desde un derivado del tetrahidrofolato al UMP y se introduce en esta posición para formar el metil desoxi-UMP o desoxi-TMP. Ustedes en muchos libros van a ver que en vez de poner desoxi-TMP ponen directamente TMP, y eso se debe a que en general es muy raro encontrar un TMP que no sea desoxi en la célula, aunque hay algunos casos. Sí, el caso ahí más conocido o más frecuente es el caso de algunas moléculas de ARN transferencia que ustedes deben haber visto en su curso de biología celular, que a veces pueden tener una timina. Pero lo normal es que no esté, y por lo tanto en los libros muchas veces lo ponen como TMP directamente, ante el supuesto que si ustedes ven TMP deberían suponer que es un desoxi-TMP. Entonces, estábamos diciendo que entonces estábamos viendo que el metilo deriva de un se transfiere desde un derivado del tetrahidrofolato, pero no es el formil tetrahidrofolato que habíamos visto en la síntesis de las purinas, sino que es el N5N10 metilén tetrahidrofolato, que es una molécula que tiene este carbono unido a los nitrógenos 5 y 10. Una vez que se transfiere este carbono, el derivado de tetrahidrofolato no solamente pierde este carbono, sino que además se oxida. Y esto es distinto a lo que ocurre en el caso de la síntesis purina, donde al transferir el grupo de un carbono, la molécula permanece como tetrahidrofolato, no se oxida. Entonces lo que debe ocurrir aquí es que la molécula sea reducida. Esto es una reacción catalizada por la dihidrofolato reductasa, que le transfiere electrones a partir del NADPH, ¿cierto? Y oxida el NADPH a NADP. Y una vez reducido a tetrahidrofolato, este puede tomar de nuevo un grupo de un carbono para formar el N5N10 metilén tetrahidrofolato. Es una reacción catalizada por la serina hidroximetil transferasa, que transfiere un grupo de un carbono desde la serina, transformando la serina entonces en glicina y agregándole un carbono al metilén tetrahidrofolato. ¿Sí? Existen algunas otras fuentes de carbono para el tetrahidrofolato, pero esta es la principal por lejos. Y entonces aquí podemos comparar los distintos derivados de tetrahidrofolato que habíamos mencionado. El tetrahidrofolato, que no tiene nada adosado a él. El N10 formil tetrahidrofolato, que tiene un grupo formilo adosado o unido al nitrógeno 10, que es el que estaba acá. El N5N10 metilén tetrahidrofolato, que es el grupo que tiene un metileno unido a los nitrógenos 5 y 10, que son estos dos nitrógenos acá. Y entonces, como lo decía, esta molécula, el formil tetrahidrofolato, se utiliza para la síntesis de purina, y cuando se utiliza pasa a formar tetrahidrofolato, que puede ser recuperado rápidamente. En cambio, el N5N10 metilén tetrahidrofolato, que se utiliza exclusivamente para la síntesis de TMP, para la síntesis de ADN, cuando pierde este grupo de un carbono, no pasa al tetrahidrofolato, sino que pasa a la forma
oxidada. Y entonces este ciclo es utilizado únicamente para la síntesis de ADN y ocurre solamente de forma importante en las células que están en replicación activa, ¿cierto? Aquí tenemos el ciclo donde el metilén tetrahidrofolato transfiere este metilo al UMP, al desoxi-UMP, para formar desoxi-TMP, y luego entonces queda oxidado y debe ser reducido en una reacción catalizada por la hidrofolato reductasa que utiliza NADPH como fuente de electrones. Y por último entonces, luego el tetrahidrofolato debe tomar de nuevo grupos de un carbono para formar el metilén tetrahidrofolato. ¿Sí? Esta reacción ocurre en varios, no solamente en los tipos celulares que están en reproducción, ya que después de este metilén tetrahidrofolato se puede producir el formil tetrahidrofolato. Pero estas dos reacciones ocurren exclusivamente o de forma muy abundante, especialmente en las células que están en replicación, que son las únicas que tienen que formar el TMP. Y por lo tanto, si nosotros inhibimos estos pasos de la vía, estamos inhibiendo reacciones que ocurren únicamente en células que se replican. Y eso entonces se ha aprovechado para inhibir la síntesis de ADN en las células que están en activa replicación, por ejemplo, durante el cáncer. Y hay algunos fármacos que pueden hacer esto, como el fluorodesoxi-UMP y el metatrexato o aminopterina. El fluorodesoxi-UMP es un inhibidor irreversible de la timilatosintasa. ¿Sí? Esto significa que es un inhibidor que se une de forma covalente a la enzima. En realidad es un sustrato suicida. Que son un tipo de compuestos que son sustratos de la enzima, pero que una vez que reaccionan quedan unidos covalentemente a ella y no pueden separarse de ella. ¿Sí? El fármaco que se entrega en realidad es el 5-fluorouracilo, que corresponde solamente a la base nitrogenada. Y esta es unida al azúcar y al azúcar fosfato mediante unas vías que vamos a ver más adelante que se llaman las reacciones de rescate de los nucleótidos. Y permiten entonces formar la fluordesoxiuridina monofosfato, que como ustedes pueden ver en esta imagen es una estructura muy similar al sustrato de la timilatosintasa, que es la desoxiuridina monofosfato, pero que en esta posición, en vez de tener un protón, tiene un átomo de flúor, que es de un tamaño similar pero una electronegatividad bastante distinta, y es por eso que una vez que la enzima forma un enlace covalente con el sustrato, no es capaz de romper luego este enlace y queda unido de forma covalente a la enzima, evitando que cualquier otro sustrato entre a la enzima. Por eso se llama sustrato suicida. Una vez que entra, queda unido covalentemente y ya no puede hacer nada más. El metotrexato y la aminopterina, entonces, son inhibidores que funcionan por los mecanismos que ustedes ya conocían, que hemos visto en el curso de bioquímica en reiteradas ocasiones. Son inhibidores competitivos que tienen una estructura muy similar a la del tetrahidrofolato y por eso son capaces de unirse al sitio activo de la dihidrofolato reductasa e inhibirla. Aquí pueden ver las estructuras de estos compuestos. Y pueden ver que la principal diferencia es la presencia de este grupo amino, que no está presente en el anillo de aminopterina, sino que aquí tenía un grupo ceto.